En días pasados, el Consejo de la Judicatura, que lleva adelante el concurso para la renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia, recibió en pleno a la misión de observadores internacionales del concurso. Fue tal el cúmulo de señalamientos irregulares al proceso que la misión llegó a sugerir que se retroceda. Falta de claridad y transparencia y fundamentación de las decisiones que ha tomado el Consejo, y esta limitación a la información pública está en directa contravención con lo que establecen las propias normas legales nacionales. Revisar y corregir tales objeciones a fin de asegurar la transparencia, credibilidad y legitimidad. Sugeriríamos incluso que los espacios institucionales pertinentes retrotraigan el proceso a la etapa que se requiera. Porque en el evento de que concluya el proceso y hay dudas o cuestionamientos, va una Corte Nacional de Justicia a quedar integrada por personas cuestionadas. Ahora, el concurso avanza sin correcciones y han dicho que no lo detendrán. En lo nacional empieza a tomar fuerza un juicio político que podría llegar a la censura y destitución de los vocales de la Judicatura. Pero quizá el concurso termine primero con jueces que llegarían sin legitimidad. Lenin. Andrea, parece que las manos en la justicia aún siguen dentro y se mueven con fuerza. Saludamos a Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, capítulo de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado Alarcón, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Lenin, buen día, un saludo para ti y para nuestra audiencia. ¿Cómo llega el país a vivir esta prolongada instancia de vergüenza y despropósitos en la función judicial? La justicia siempre ha sido el botín más codiciado para los poderes políticos. De una forma veíamos la metida de mano en los años 80, en los años 90, hoy producto de una constitución que cambia la forma de designar jueces y autoridades del sector justicia, viene una metida de mano distinta, diferente, pero no por ello preocupante. Concursos públicos que suenan bien en el papel, pero que en la práctica resultan siendo hasta peores que aquellas metidas de mano frontales que vivió el país durante décadas pasadas. A ustedes en la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, en el Observatorio Judicial del Ecuador, ¿qué es lo que más los alarma, lo que más preocupación les genera de la gestión del actual Consejo de la Judicatura? Particularmente el hecho de que la administración del sector justicia no debería estar en manos de autoridades cuestionadas. Y no se trata acá de que hablen de rencillas personales o de intereses oscuros. Se trata de que ya vimos a dos miembros del Consejo de la Judicatura perder sus cargos producto de una investigación y un proceso judicial. Y estamos a punto de ver que otros siguen el mismo camino. O incluso que prospere un juicio político y terminemos con una judicatura totalmente descabezada. La legitimidad de quien se encarga de la administración de las distintas instancias del sector de la justicia es fundamental. Y esa legitimidad no se construye ni moviendo las manitos, ni con discursos histriónicos, ni echando mano de palabras rimbombantes. Se construye con actos que hablan mucho más que las palabras. ¿Cómo entienden que la misión internacional de observación al concurso de selección de jueces le dice a la judicatura que el proceso está mal hecho, que está lleno de errores, que es impresentable, y la judicatura obvia estos señalamientos y dice, sigamos nomás adelante, no pasa nada? Bueno, la judicatura no solo obvia lo que dice la misión internacional, sino lo que varios actores de sociedad civil, gremios, personas de activismo hemos venido diciendo durante los últimos meses a propósito de este concurso de renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia. E insisto, acá no se trata de hacer actos públicos ad hoc para echar lodo de quienes estamos haciendo veeduría, diciendo, para variar, y echando mano de esa frase trillada de que hay intereses oscuros detrás de quienes vigilamos el concurso. El único interés que tenemos es que este se lleve de manera transparente y que efectivamente los mejores sean los que lleguen a llenar las vacantes, no como ya hemos visto en ocasiones anteriores, que esto se convierta simplemente en el premio a los amigos o a los aliados de turno para garantizar justicia a la carta. Conociendo a los personajes que están atrás del proceso, del concurso, de la judicatura,
esa aspiración de transparencia es poco menos que una utopía. Ya en este momento no podemos ni siquiera elucubrar de si hay o no transparencia, tenemos que referirnos al proceso en sí. Y lo cierto es que esas observaciones que hemos hecho, que ha ratificado la Misión Internacional de Observadores, están además a ser constatadas por toda la ciudadanía. Las carpetas, las hojas de vida, la trayectoria de los postulantes no es pública, no hay transparencia. Además, se echa mano de conformación de comités con personas que ni siquiera cumplen con las credenciales mínimas. Y no me refiero ni a las académicas, ni a las de trayectoria y experiencia, sino a las de probidad, integridad y honestidad. Y no se diga también cuando estamos viendo que sobre la marcha, si mis aliados no obtienen un resultado como el que yo quiero para meterles a empujones en la Corte Nacional de Justicia, forzo que se repita un examen que ya prácticamente lo podría resolver de manera satisfactoria un niño de primaria, ¿no? Esas pruebas de confianza que tienen relación con la calidad humana y con la integridad de las personas, bajo ningún concepto debían repetirse. Pero aquí estamos en un concurso opaco, un concurso que no cumple con los estándares internacionales y que si avanza, simplemente le dará al país una nueva metida de mano a la justicia. Pero vamos un poco más atrás. Wilman Terán está allí donde está como presidente de la Judicatura porque encabezó la terna que remitió el doctor Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, y allí también pues estaba el doctor Luis Rivera, quien piensa que Jorge Glass continúa siendo vicepresidente de la República. ¿Estamos, doctor Alarcón, ante causalidad o es otra cosa lo que está pasando? Yo empiezo a pensar, Lenin, que lo que sucedió en la Corte Nacional de Justicia al momento de armar la terna y enviarla al Consejo de Participación Ciudadana fue tratar de deshacerse de aquellos jueces que no le dan una buena imagen a la institución. Lo grave de ello es que el deshacerse o intentar deshacerse de ellos trajo un alto costo para la administración del sector justicia, porque los que estamos pagando las consecuencias de que te quites de alguien incómodo en el Pleno de la Corte Nacional es que estamos frente a una justicia administrada por quienes no tienen probidad, idoneidad para hacerlo, ¿no? Y en este caso los resultados creo que ya los vamos viendo sobre la marcha, incluso una inestabilidad institucional en la que las direcciones al interior de la Judicatura y los cargos al interior de la Judicatura se convierten también en botines y en parte de reparto. Yo quisiera invitar a la ciudadanía que revise los distributivos de personal de la Judicatura para que vea con qué rapidez se cambian cargos directivos, generando inestabilidad en direcciones tan importantes como, por ejemplo, la de transparencia. Pero ¿no les llama a ustedes la atención como entidad de la sociedad civil que la Corte Nacional de Justicia, que las cortes provinciales, pues no reclamen, no digan algo, no hagan extensiva, pública su vergüenza ante esta situación del órgano administrativo? ¿O es que también en esas instancias cada quien tiene lo suyo? Que este sea un buen espacio, Lenin, para hacer lo que precisamente señalas, invitar a aquellas personas que creen en una justicia independiente, en una justicia íntegra, en una justicia que sirva al país y no a intereses particulares, a levantar la voz. Porque hoy puede ser el concurso de renovación de la Corte Nacional de Justicia, pero mañana ser un asunto distinto. Hay que poner las cosas en su lugar. Y un órgano tan importante como el Consejo de la Judicatura no puede estar en manos de personas cuestionadas, investigadas por la justicia, cuyos cargos incluso se encuentran en cuenta regresiva. Es que ya ha habido esas instancias, esas situaciones distintas. Por allí hubo uno que otro reclamo por traslados injustificados de jueces, quienes denunciaban que se los había castigado, entre comillas, por no seguir determinadas directrices. El desparpajo, doctor Alarcón, la desmesura de la Judicatura y sus protegidos, ¿les permite a ustedes inferir que ellos, los integrantes del Consejo, se sienten protegidos por una fuerza superior que los hace sentirse inmunes e impunes? Y probablemente esa protección, Lenin, venga de los poderes políticos. Me refiero a la política partidista específicamente. Por ello es que creo que varios celebramos el hecho de que se lleve a juicio político a los miembros del Consejo de la Judicatura, con un detalle que creo es importante.
Este proceso no puede ser llevado por una parte o a una parte de los integrantes, sino a todos ellos. Recordemos que por mucho que incluso hoy algunos adopten una posición racional y en sintonía con la ciudadanía, en el pasado no lo hicieron, y por supuesto que podríamos decir que aquellos miembros que hoy marcan distancia han madurado y han comprendido que la transparencia y la integridad son fundamentales para un proceso como este, pero la sociedad civil y la ciudadanía no debe olvidar que cuando se evaluó a la Corte Nacional de Justicia y también se llevó a cabo procesos a dedo, ya participaron e hicieron de las suyas, o en los procesos de renovación anterior, donde ni siquiera fueron capaces de darle todos los jueces al país, me refiero a los jueces nacionales, también estaban ahí. No se diga, Lenin, cuando incluso atentando contra principios elementales del derecho y estándares internacionales básicos, se ha encargado la justicia de manera indefinida con jueces cuyo carácter temporal termina convirtiéndose en una eternidad. Un juicio político solo a 3 de los integrantes de la judicatura es un juicio político a la carta, entonces. Y eso hay que evitar. Ojalá quienes hoy han iniciado y respaldan ese proceso, me refiero específicamente a los legisladores de Construye y del Partido Social Cristiano, incorporen a los 5 miembros del Consejo de la Judicatura que han tenido responsabilidad. En este caso, hay que decirlo, la única persona que quedaría excluida, producto de haber ingresado a la Judicatura hace muy pocos meses, es la doctora Yolanda Yupangui, quien además en espacios públicos lamentablemente ha reconocido que en esa parte de entrar formalmente a la judicatura, estar en el trámite administrativo, se le pasaron en el concurso de renovación de la Corte Nacional de Justicia algunos aspectos que resultan fundamentales. Pero en este caso estamos hablando que al menos ella, una, quedaría excluida de este juicio. Ojalá, insisto, Construye y el Partido Social Cristiano revean este tema e incluyan a todos los nombres como corresponde. Pero cuando se plantea juicios políticos, cuando se presenta este tipo de escenarios en donde la política va a intervenir indirectamente en otra función del Estado, pues muchos se cuestionan, muchos se preguntan si no estamos sencillamente ante la posibilidad de un cambio de cacique. Bueno, y esperemos que así no sea, porque además ya en este punto, y ustedes lo saben perfectamente bien, ni siquiera en algunos casos hay suplentes suficientes para llenar las vacantes que se producirían en una eventual censura y destitución de los miembros que aún están activos en la judicatura. Estamos hablando que la renovación total, lamentablemente por la forma establecida en la Constitución, tendrá que darse procurando además que en esa distribución de espacios donde intervienen la Corte Nacional de Justicia, la Fiscalía, el Ejecutivo, el Legislativo y otros tantos temas, pueda hacerse de la mejor manera posible. Y no terminemos simplemente, como ya lo has dicho, frente a un nuevo reparto político, lo cual sería nefasto, pues ya estamos viendo las consecuencias de haber incurrido en ese tipo de actos en el último proceso. Estas instancias vergonzosas de irrespeto a la norma, de irrespeto a los más esenciales principios democráticos, son porque los integrantes no tienen la calidad moral ni la capacidad intelectual para desarrollar sus funciones de manera adecuada, ¿o es que algo está fallando en la normativa? Los cargos de autoridad y de control en un concurso público, Lenin, no simplemente deben ser llenados por personas con excelentes carpetas, con méritos, con experiencia, con trayectoria. Deben ser ocupados por personas con integridad, con honestidad, con una trayectoria intachable. Los estudios, la experiencia, hablan de apenas una parte del ser humano. Las acciones de la vida diaria complementan ese tema. Y yo creo que por muchas credenciales universitarias, que por muchas credenciales de años de trayectoria en el ejercicio profesional o en la academia que algunos puedan exhibir, lo importante es entregar en este caso, desde la ciudadanía, que somos los verdaderos mandantes, los puestos de control a personas que no tengan tacha alguna. Y sobre todo, cuando ya están ahí, que desde la propia ciudadanía y con el apoyo de ustedes, los periodistas y los medios de comunicación, podamos hacer procesos de vigilancia permanente de las decisiones que en estos entes de control y en estos entes de autoridad se tomen. Y ello debe ser quizás acompañado por reformas a la estructura misma de la función judicial.
Yo diría no solo de la función judicial, Lenin, porque estamos hablando de reformas a la justicia de manera permanente. Ya en este punto creo que hay que pensar en qué reformas son necesarias para fortalecer la institucionalidad del país. No reformas a la carta, no reformas para cambiar el poder de una mano a otra, reformas profundas que nos permitan fortalecer las instituciones para dejar de depender de personas. Y estas reformas, por supuesto, inician en la Constitución, pasan por las legislaciones y las normas específicas de las instituciones e incluso, de nuevo, vienen a terminar en la ciudadanía. Es nuestro rol hacer una vigilancia permanente para que, más allá de lo que se dice en la ley, las acciones respeten el Estado de Derecho, respeten el mandato de los ciudadanos y los principios básicos del derecho. Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias, Lenin. Un buen día para ti y para nuestra audiencia.